Mi nombre es Isadora. Hoy tengo 85 años y, aunque mi cuerpo ya no es el mismo, mi memoria sigue cargando con el peso de cada lágrima, de cada promesa rota y de cada despedida silenciosa que la vida me obligó a vivir. No soy una mujer famosa, ni rica, ni poderosa. Soy simplemente una anciana que ha sobrevivido a más de lo que muchos podrían imaginar. Durante mucho tiempo, guardé mi historia en lo más profundo de mi corazón, temiendo que, si la sacaba a la luz, el dolor me volvería a destrozar. Pero he entendido que hay heridas que solo empiezan a sanar cuando tenemos el valor de hablar, de nombrar lo innombrable, de enfrentarnos a los fantasmas que nos siguen acompañando, incluso cuando el cabello se vuelve blanco y la piel se llena de arrugas. Hoy, antes de que mi voz apague para siempre, quiero contarles la verdad. No busco lástima, ni disculpas, ni justicia tardía. Solo quiero que escuchen, que sepan, que entiendan que a veces el abandono y la traición no vienen de enemigos lejanos, sino de aquellos que más deberían amarnos. Esta es mi historia, una historia de heridas invisibles, de silencios que gritan y de un amor materno que nunca llegó como yo lo soñé. Nunca entendí por qué la vida nos había marcado de tal manera. 9 niños, 9 almas inocentes, abandonados por la mujer que nos trajo al mundo. Así de fácil, así de cruel. No hubo palabras, ni promesas de regresar. Solo el vacío, una ausencia que, con los años, se fue convirtiendo en un monstruo de tristeza y rabia. Pero en medio de esa tragedia, había una excepción. Mi hermana, la más pequeña, la que tenía esos ojos azules que siempre parecían preguntar por qué, fue llevada. Fue la única. Yo no entendía. ¿Qué tenía ella que la hacía diferente a nosotros? ¿Por qué fue elegida para irse, mientras nosotros, los demás, quedábamos atrás, abandonados a nuestra suerte? Porque solo ella. Recuerdo el día con claridad, aunque a veces trato de olvidar. Tenía apenas 5 años cuando mamá nos dejó. Cuando vi su espalda desaparecer por última vez, un pedazo de mí también se fue con ella. Los otros niños no sabían qué pensar, pero yo sentí un dolor tan profundo, tan feroz, que me quedé paralizada. No pude gritar, no pude llorar. Solo miré, con la sensación de que algo dentro de mí se rompía y que, con ese quiebre, nunca más nada sería igual. La ausencia de mi madre fue como una sombra que se posó sobre nosotros, pesada y sofocante. Nos dejó ahí, desprotegidos, sin explicación. Pero no solo eso. La angustia más grande fue el hecho de que nos dejó con una pregunta imposible de responder. ¿Por qué a ella sí y a nosotros no? ¿Qué tenía mi hermana de especial? Era la más pequeña, sí, pero no era la única. ¿Por qué ella y no nosotros? Los días siguientes fueron como una pesadilla. Mi madre se fue, pero lo que nos dejó no fue solo vacío. Nos dejó con preguntas, con rabia, con un dolor tan grande que ni el tiempo podría borrarlo. ¿Por qué? Esa palabra se repetía una y otra vez, cada vez más fuerte en mi mente. ¿Por qué ella se fue? ¿Por qué nos abandonó? Y lo peor, ¿por qué a ella sí y a nosotros no? Era una injusticia tan grande que incluso los dioses se avergonzarían. Y mi hermana, esa pequeña de ojos azules, creció en un mundo completamente diferente al nuestro. Mientras nosotros luchábamos contra el hambre, el frío y la miseria, ella probablemente disfrutaba de una vida que jamás habíamos soñado. Quizá jugaba con muñecas de porcelana o recibía regalos de cumpleaños con todo lujo. Mientras nosotros, con las manos sucias y los estómagos vacíos, tratábamos de sobrevivir. Pero, más allá de todo, había algo que nos unía, una herida que no se cerraba, una pregunta sin respuesta. ¿Por qué solo ella? Pasaron los años y la vida me dio una cruel lección. Las respuestas nunca llegan cuando más las necesitas. Mi hermana, ajena a nuestra realidad, creció sin saber ni recordar. Y nosotros crecimos con el alma rota, pero decididos a sobrevivir, a cargar con el peso de un abandono que jamás entenderíamos. El frío, la miseria y la soledad se convirtieron en compañeros constantes. Aprendí a hacer de la supervivencia una rutina, a buscar algo de comida entre los escombros, a abrigarnos entre los hermanos, compartiendo lo poco que teníamos. No había lujos, no había cariños, solo la lucha diaria por mantenernos con vida. Mientras tanto,
mi hermana, probablemente sin saberlo, vivía en un mundo de lujo. Una niña que jamás supo lo que es perderlo todo, que nunca entendió lo que significa la soledad de ser dejado atrás. Los años pasaron como un río que nunca se detiene, llevándose todo a su paso. Yo ya no era una niña. Me había convertido en la madre, en la protectora, en la que tenía que ser fuerte a pesar del dolor. A los 12 años, mis ojos ya no brillaban de inocencia. No había tiempo para eso. Solo había tiempo para sobrevivir, para cuidar de mis hermanos, para mantenernos juntos, aunque el mundo pareciera habernos olvidado. Pero la herida seguía ahí, abierta, esperando una respuesta que nunca llegaba. Pero un día, el destino, tan caprichoso como siempre, quiso que nuestros caminos se cruzaran. Lo supe de inmediato, como si algo en el aire cambiara. Algo me decía que había llegado el momento de encontrar respuestas. Quizá el momento en que por fin entendería por qué ella, porque mi hermana, fue la única que fue elegida para irse. Y lo que encontraría cambiaría todo para siempre. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero lo sabía. El reencuentro era inevitable. Y no solo nos traería respuestas. Nos traería algo mucho más grande, algo que jamás imaginé. Algo que, al final, nos marcaría a todos para siempre. Pero lo que no sabía, lo que no podía imaginar en ese momento, era que el destino no solo nos traería respuestas, sino también nuevas cicatrices, más profundas y dolorosas que las que ya cargábamos. Y esas cicatrices cambiarían nuestras vidas para siempre. Con solo 12 años, la vida me obligó a asumir una carga que nadie debería llevar a tan temprana edad. Era solo una niña, con la inocencia de quien aún no entiende la magnitud de lo que el mundo le exige, pero la vida, cruel y despiadada, me enseñó a golpe de sufrimiento. Con la partida de nuestra madre y la devastadora ausencia de un ser que nos protegiera, lo único que quedaba era la lucha por sobrevivir. Yo, la mayor, me convertí en todo, madre, hermana, guardiana. Y mientras mis hermanos trataban de entender lo que nos había ocurrido, yo me perdía en un mar de responsabilidades que no me correspondían, pero que no tenía más opción que asumir. Cada día era una batalla silenciosa. El frío calaba hasta los huesos y la hambre nos devoraba por dentro. A veces, solo a veces, me encontraba rezando en silencio, pidiendo que algo o alguien nos sacara de esa miseria, de ese pozo sin fondo en el que nos habíamos quedado atrapados. Los días se convirtieron en una sucesión de momentos de desesperación, sin esperanza de que algo cambiara. No había manera de escapar de aquella realidad. Nos habíamos quedado solos. Mis hermanos y yo compartíamos lo poco que teníamos, pero no era suficiente. La comida escaseaba, la ropa era escasa, y los abrazos, los gestos de cariño, también. En lugar de sonrisas, había lágrimas que se secaban en las mejillas de los más pequeños, aquellos que no entendían del todo qué nos había pasado. Mientras tanto, yo me convertía en la fuerza que mantenía unidos esos pedazos rotos de lo que una vez fue una familia. Pero la soledad era insoportable. El frío no solo venía del viento, el frío venía de dentro, del vacío de haber sido abandonados. Y en medio de todo eso, mi hermana, la pequeña, crecía en un mundo completamente diferente al nuestro. Mientras nosotros luchábamos por cada bocado, ella vivía en un lujo que jamás conoceríamos. No lo sabía, por supuesto. No tenía idea del dolor que nos había dejado su partida, ni de lo que nosotros estábamos viviendo. Vivía ajena a nuestra realidad, ajena a la miseria, mientras nosotros, lejos de cualquier consuelo, solo sabíamos lo que era el sufrimiento. Al pensar en ella, a veces me daban ganas de gritar al cielo, preguntarme por qué había sido tan fácil para nuestra madre elegirla a ella. ¿Qué tenía de especial? ¿Por qué a ella la llevó con ella y a nosotros nos dejó aquí, a la deriva, sin esperanza, sin amor? Pero esas preguntas no tenían respuesta. No había consuelo, ni respuestas en las estrellas. Solo quedaba la rabia, el dolor de una separación que no entendíamos y que, a medida que pasaban los días, solo se convertía en un hueco más profundo en nuestros corazones. Cada mañana era igual, levantarnos en la oscuridad, enfrentarnos al frío, al hambre. Mis hermanos y yo, luchando como podíamos, sin saber si algún día aquello tendría fin. Mientras tanto, mi hermana, probablemente disfrutando de una vida de lujos,
celebrando fiestas y recibiendo cariño, ajena a la lucha diaria de los que alguna vez fueron su familia. Y aunque no lo sabía, yo, como la hermana mayor, sentía una mezcla de tristeza y enojo al pensar en ella. Porque esa realidad, esa injusticia, era lo que nos había dejado nuestra madre. Y aunque ella nunca lo supiera, la herida nunca dejaría de sangrar. Cada día, cada minuto que pasaba, era una agonía. La sensación de estar completamente olvidados, sin importar a quién llamáramos, sin tener a dónde ir, sin tener un futuro claro. Mi vida no era más que una repetición diaria de supervivencia. La niña que algún día fui se perdió entre las sombras de la lucha, y aunque los días se alargaban interminables, yo sabía que, al menos por mis hermanos, debía seguir luchando. No podía rendirme, pero algo en mi pecho me decía que había más en juego de lo que imaginaba. Lo que no sabía, lo que ni siquiera podía imaginar, era que mi vida, esa vida rota y llena de dolor, estaba a punto de dar un giro inesperado. La revelación de lo que realmente había pasado, lo que nuestra madre había hecho, lo que mi hermana nunca supo, todo eso estaba a punto de salir a la luz. Y cuando lo hiciera, todo lo que había creído, todo lo que había luchado por entender, cambiaría para siempre. Pero hasta entonces, solo quedaba una verdad dolorosa. La guerra por la supervivencia seguía, y las respuestas que tanto deseaban no llegaban. Todo eso, todo ese dolor, estaba a punto de estallar, pero yo, aún ignorante de lo que vendría, seguía luchando. Y esa lucha, esa batalla que pareciera interminable, nos llevaría, a todos nosotros, a un destino que ninguno podría haber anticipado. Pero ¿quién de nosotros estaría preparado para la verdad? Durante 30 largos años, las mismas preguntas atormentaban mis noches, aquellas que se repetían una y otra vez, como un eco que nunca dejaba de resonar en mi mente. A veces, mientras trataba de dormir, me preguntaba si mi hermana, esa niña de ojos azules, alguna vez se había acordado de nosotros. ¿Había algún rincón de su memoria donde nuestra imagen, aunque borrosa, seguía viva? ¿Sentiría, en algún momento, la ausencia de lo que le fue arrebatado sin piedad? ¿Se preguntaría alguna vez por qué nos quedamos atrás, mientras ella era llevada a un mundo completamente ajeno al nuestro? No había día en que esas preguntas no me martillaran el alma. Me despertaba en medio de la noche, con el sudor frío recorriéndome la frente, y me encontraba, nuevamente, atrapada en esa espiral de incertidumbre. Estaba segura de que no podría encontrar la respuesta, pero aún así no podía dejar de buscarla. ¿Estaría ella viva? ¿Sería feliz? Las dudas me perseguían como sombras, incapaces de encontrar descanso en mi corazón. A veces me encontraba mirando al vacío, tratando de imaginar qué vida podría haber tenido mi hermana. Mientras yo luchaba con la miseria, con la pérdida y la desesperación, ¿acaso ella había vivido en la abundancia? ¿Había tenido todo lo que nosotros nunca conocimos? Mi corazón se desgarraba con solo pensarlo. Pensaba en ella como una niña que creció en otro mundo, sin saber lo que significaba la desesperación, la soledad, el frío que nos calaba los huesos cada invierno. Y me preguntaba, ¿sería feliz? ¿O acaso en algún rincón de su corazón también se sentía vacía, como nosotros, sin entender por qué había sido separada de los demás? Pero, ¿cómo podría saberlo? ¿Cómo podría siquiera imaginar lo que pasaba por su mente? Lo que sí sabía es que su partida nos había marcado a todos, pero especialmente a mí, que tuve que cargar con el peso de ese abandono. Lo más doloroso era pensar que nuestra madre había tomado esa decisión con total frialdad. La crueldad de su elección me devoraba por dentro. ¿Qué motivo podría haber tenido para elegirla a ella, para llevarse solo a esa niña y dejarnos a todos atrás, desprotegidos? ¿Qué clase de madre hace una elección como esa? La rabia crecía dentro de mí, pero junto con ella, la tristeza de una decisión tan injusta, tan inmensa, que jamás encontraría un justificativo razonable. Durante años me pregunté si alguna vez podría perdonarla. ¿Cómo perdonar a una mujer que destruyó a su familia sin ni siquiera mirar atrás? Con cada día que pasaba, la herida se hacía más profunda. La ausencia de mi madre y de mi hermana era como una sombra que me seguía a todas partes. Y aunque tratara de avanzar, aunque tratara de reconstruir mi vida, no podía dejar de sentir esa falta, esa cicatriz que nunca cerraría.
Los años solo aumentaban mi frustración y dolor, y la vida se me pasaba en un constante vaivén de preguntas sin respuestas. ¿Por qué nuestra madre eligió a mi hermana? ¿Por qué a ella sí y a nosotros no? Los recuerdos de nuestra infancia, las imágenes de esa niña que nunca entendió lo que ocurrió, eran como un puñal clavado en mi corazón. Me preguntaba si, en algún rincón de su mente, ella también se preguntaba por nosotros. Si alguna vez se habría detenido a pensar en el resto de sus hermanos, si alguna vez la duda la había consumido. Pero, ¿cómo podía ella saber lo que pasaba por nuestras vidas si nunca supo lo que era vivir en miseria? ¿Cómo podría ella entender nuestra angustia, nuestro sufrimiento, si todo lo que conoció fue un mundo diferente, lleno de lujos y comodidades? Esas preguntas me carcomían por dentro, me quitaban el sueño, me robaban la paz. Y a medida que los años pasaban, el dolor no desaparecía. Cada día se sentía como una eternidad, una larga espera por algo que nunca llegaba, una respuesta, un consuelo, una razón para todo lo que había sucedido. Pero el destino, en su extraña manera de actuar, decidió que mis preguntas no quedaran sin respuesta para siempre. En algún momento, como si el cielo hubiera escuchado mi desesperación, algo iba a cambiar. Y cuando esa respuesta finalmente llegara, no sabría si estar preparada para lo que descubriría. Porque lo que venía, lo que estaba por revelarse, no solo cambiaría todo lo que había conocido, sino que abriría una herida aún más grande, una herida que, aunque mi alma deseaba sanar, nunca lograría cerrar por completo. La verdad, esa verdad que había estado esperando por tanto tiempo, estaba a punto de salir a la luz. Y cuando eso ocurriera, mis expectativas se verían completamente destruidas. Pero lo que más me aterraba era saber que esa respuesta, cuando llegara, podría destruir no solo todo lo que pensaba saber, sino también todo lo que aún quedaba de mi humanidad. Y esa verdad podría ser más dolorosa de lo que nunca imaginé. El destino, como siempre, tenía sus propios planes. Por más que intentara alejarme de él, por más que intentara negarlo, algo dentro de mí sabía que tarde o temprano nuestros caminos se cruzarían. Y no fue una simple coincidencia, no. Fue una de esas fuerzas invisibles que manejan nuestras vidas sin que podamos hacer nada por evitarlo. Yo no lo había buscado, pero él me encontró. Mi hermana, la niña que había sido arrancada de mi vida sin previo aviso, apareció en mi camino cuando menos lo esperaba. Y lo que sentí al verla, no sé si alguna vez seré capaz de describirlo con palabras. Yo había cargado durante tantos años con la incertidumbre de su paradero, con la duda desgarradora de si ella estaría bien, si era feliz, si alguna vez pensaba en nosotros. Y ahora, ahí estaba, frente a mí, como si el tiempo no hubiera pasado, como si todo lo que habíamos vivido fuera solo un mal sueño. Pero no era un sueño, era la cruel realidad. Y cuando la vi, cuando vi esa mujer que ya no era la niña que una vez conocí, algo dentro de mí se rompió. Ella, con su elegante vestido, su cabello cuidadosamente peinado y su mirada vacía de esas cicatrices que yo llevaba en mi alma, me miró como si no me conociera, como si nunca me hubiera visto. Y fue ahí, justo en ese instante, que algo en mi interior se desmoronó. Era como ver una extraña, pero con mi sangre. Su rostro no tenía la huella de los años de sufrimiento que yo había soportado. No tenía esa carga de dolor que yo llevaba en mis hombros. Ella no había tenido que sobrevivir, no había tenido que hacerse adulta antes de tiempo, no había tenido que ver a sus hermanos morir de hambre ni haberse congelado de frío en las noches interminables. ¿Acaso esa mujer frente a mí era realmente mi hermana? ¿O solo era una sombra de lo que ella podría haber sido si la vida no la hubiera arrebatado de nuestro lado? La rabia crecía en mi pecho. La tristeza se convertía en un vacío enorme que no podía llenar. Cada parte de mí quería correr hacia ella y gritarle, preguntarle por qué nos había olvidado, porque había tenido la suerte de ser llevada a un lugar lleno de lujos y comodidades, mientras nosotros, en el otro lado del mundo, nos desmoronábamos poco a poco, sin poder salir. No sabía si lo que sentía era amor, odio o una mezcla de ambos. Lo único que sabía era que aquella mujer, mi hermana, era una extraña para mí, y eso me atormentaba más que cualquier otra cosa. Durante años había imaginado cómo sería verla, cómo sería encontrarla de nuevo, pero jamás había pensado que sería de esta forma. Con su vida perfecta,
con su futuro asegurado al lado de un hombre poderoso de la alta sociedad, mientras yo había quedado atrapada en un presente lleno de sombras, luchando por mantener a mis hermanos a salvo. Pero no solo era la emoción lo que me embargaba. Había algo más, algo que me impulsaba a acercarme a ella, algo que no podía controlar. ¿Sería esa la oportunidad para recuperar lo que habíamos perdido? ¿Sería ese el momento en que finalmente entenderíamos por qué nuestra madre había tomado esa decisión tan cruel? La esperanza se mezclaba con la rabia, con la tristeza y el amor por una hermana que, aunque física, parecía completamente distante. Fue entonces cuando, en medio de esa tormenta de emociones, algo cambió. En su mirada había una tristeza que no se podía ocultar. No pude evitar notar cómo sus ojos, aunque rodeados de lujo y joyas, reflejaban una duda, una incertidumbre que no pertenecía a una vida perfecta. Fue como si en ese instante ella también estuviera buscando respuestas, pero no sabía cómo ni dónde encontrar las preguntas. Quizá, en su interior, ella también estaba preguntándose por nosotros. Quizá, al vernos, al encontrarse conmigo, algo en ella había despertado, un recuerdo dormido, una memoria olvidada. Pero no pude dejar que eso me diera esperanza. Sabía que, detrás de esa fachada de perfección, había algo más, algo que ninguno de los dos había entendido por completo. Y esa verdad, esa revelación, iba a cambiar todo lo que pensábamos saber sobre nuestra madre, sobre nosotras, sobre nuestra historia. Porque lo que descubrí en ese momento, al mirar a los ojos de mi hermana, fue que, tal vez, todo lo que habíamos vivido no había sido solo un accidente. Quizá la cruel realidad de nuestra separación tenía un propósito más oscuro, algo que iba mucho más allá de lo que mi corazón estaba dispuesto a aceptar. Pero no lo sabía aún. No sabía lo que estaba por venir, lo que ese encuentro desataría. La revelación de todo lo que nuestra madre había hecho, las decisiones que nos habían marcado para siempre, estaba a punto de salir a la luz. Y cuando eso ocurriera, nada sería igual. Todo lo que habíamos creído, todo lo que pensábamos entender, se desmoronaría frente a nosotros. Mi hermana, aquella extraña con mi sangre, sería parte fundamental de un destino que jamás imaginamos. Y a partir de ese momento, nuestra vida, la vida de todos, quedaría marcada por lo que estaba por revelarse. Pero, ¿estábamos preparados para enfrentar la verdad? La duda seguía pesando en mi pecho. El reencuentro con mi hermana parecía ser solo el comienzo de algo mucho más grande, algo que no podía ni imaginar en ese momento. La emoción de verla, de finalmente encontrarla después de tantos años, fue rápidamente reemplazada por una sensación de incomodidad. Yo veía en sus ojos a una mujer que no había vivido lo mismo que yo, que no compartía mis cicatrices, mis pesadillas. Ella no sabía nada de la miseria en la que habíamos crecido, ni de las horas interminables de hambre y frío. Solo veía a una extraña que llevaba mi sangre. Pero algo dentro de mí me decía que esa mujer, mi hermana, estaba a punto de descubrir una verdad que cambiaría todo. Cuando empecé a hablar con ella, a tratar de acercarme, umbilicalmente sabía que no bastaba con palabras superficiales. No podíamos simplemente hablar del pasado como si nada hubiera pasado. Había demasiado dolor, demasiada historia, demasiados secretos guardados por nuestra madre. Y en ese instante, algo empezó a resurgir, una verdad que había estado enterrada durante años, algo que había estado oculto bajo el peso del silencio, pero que ahora, de alguna manera, parecía estar escapando. Fue en medio de esa charla tensa, donde ambos tratábamos de comprendernos, que la mencioné. Nuestra madre. Simplemente dije su nombre, sin pensar en las consecuencias. Pero al instante, vi un cambio en la expresión de mi hermana, algo que no había visto antes. Fue sutil, pero suficiente para que mi corazón se acelerara. Ella no reaccionó como esperaría a alguien que no tiene recuerdos de esa mujer. Su mirada se nubló por un instante. Sus ojos brillaron con una tristeza que no pude ignorar. Me pregunté si, de alguna manera, ella sabía algo que yo no sabía. Pero, como una sombra, esa duda se desvaneció rápidamente. Yo pensaba que ya lo había visto todo, que el reencuentro con mi hermana sería doloroso, pero que al menos nos permitiría entender por qué nuestra madre había tomado la decisión de separarnos. Pero lo que realmente pasó fue mucho más allá de cualquier expectativa que pudiera haber tenido.
En ese preciso momento, mi hermana comenzó a contarme algo que me dejó sin palabras. Sin siquiera saberlo, sin saber cómo, ella había empezado a desvelar un secreto que había estado oculto durante décadas. Un secreto de familia que no solo involucraba a nuestra madre, sino también a otras figuras oscuras que habíamos ignorado por completo. Mis manos temblaron mientras escuchaba sus palabras, incapaz de procesarlas. Ella comenzó a hablar de traiciones, de decisiones egoístas, de acciones desesperadas que nuestra madre había tomado. Y, en lo más profundo de mi ser, sentí el peso de la verdad que estaba por salir a la luz. Mi madre no solo nos abandonó. Ella tomó una decisión consciente, una elección cruel y despiadada que destrozó nuestra familia para siempre. Había algo mucho más siniestro detrás de todo eso, algo que nunca habíamos imaginado, y mucho menos comprendido. Es que mamá nunca quiso que estuvieras conmigo, me dijo, sus palabras saliendo con una fuerza que me atravesó. Ella nunca quiso que ninguno de ustedes estuviera en mi vida. Fue su decisión, y yo fui parte de eso sin saberlo. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras su voz me alcanzaba, como si las piezas del rompecabezas se estuvieran encajando lentamente, pero de una forma tan dolorosa que no podía soportarlo. Mi madre, esa mujer que siempre habíamos idealizado, esa mujer que nos había dado la vida, había cometido un acto tan horrible que ni el tiempo podría perdonarlo. No fue un simple abandono. Fue una elección calculada, una traición de dimensiones que ni siquiera podía entender en su totalidad. Al escucharla, sentí como si la tierra bajo mis pies comenzara a ceder. Aquello que creíamos saber sobre nuestra madre, sobre nuestra familia, todo eso se desmoronaba frente a mí. La rabia comenzó a burbujear en mi pecho, junto con una tristeza profunda que me quitaba el aliento. ¿Cómo podía ser que nuestra madre, la mujer que nos trajo al mundo, nos hubiera hecho algo tan cruel? ¿Cómo podía ser que ella hubiera tomado una decisión tan egoísta, destruyendo nuestras vidas sin ningún remordimiento? Mi mente no dejaba de dar vueltas. Cada palabra que mi hermana pronunciaba parecía destrozar todo lo que yo pensaba que era cierto. Y lo peor de todo, no sabía qué hacer con esta nueva verdad. ¿Cómo podía mirar a mi madre de la misma manera después de descubrir esto? ¿Cómo podía perdonar lo que ella había hecho, lo que había causado? Mi corazón estaba partido en 1000 pedazos, pero una cosa estaba clara: nuestra familia ya no existía como antes. La última frase de mi hermana resonó en mis oídos. Nunca esperes que ella lo entienda. Nunca esperes que te pida perdón, porque ella nunca lo hará. Y, en ese preciso instante, algo dentro de mí murió. La última chispa de esperanza se apagó. La verdad era mucho más oscura de lo que jamás imaginé. Y ahora, todo que restaba era enfrentarnos a las consecuencias de las decisiones de nuestra madre, una mujer capaz de cometer actos tan horribles que ni el tiempo ni el perdón podrían borrarlos. ¿Seríamos capaces de perdonar? ¿O estaríamos condenados a vivir con esta carga para siempre? Hoy, a mis 85 años, las cicatrices de mi alma siguen abiertas, aunque a estas alturas ya he aprendido a vivir con ellas. A lo largo de las décadas, la vida me ha mostrado que el tiempo no cura todo, y que algunas heridas, por más que uno intente olvidarlas, nunca sanan del todo. A veces, ni siquiera el olvido puede protegernos del dolor que arrastramos, de esas memorias que nos atormentan en los momentos más inesperados. Decidí contar esta historia porque me di cuenta de que, aunque los años hayan pasado, algunas heridas solo comienzan a cicatrizar cuando tenemos el valor de exponerlas al mundo. Y esta historia, mi historia, no es solo mía. Es de todos aquellos que han sufrido el abandono, la traición y la indiferencia. Es de todos aquellos que, como yo, han tenido que cargar con un peso demasiado grande, una carga tan cruel que el solo hecho de hablar de ella parece ser lo único que podría aliviar un poco el sufrimiento. No busco piedad, ni compasión, ni una justicia tardía que nunca llegará. Lo único que quiero es que sepan la verdad. La verdad, por más dolorosa que sea, siempre libera. Y quizás, al contarla, pueda encontrar un poco de consuelo, un poco de paz, aunque sé que nunca habrá reparación para el daño que nos causaron. No lo espero, ya no. Lo que necesito, lo que todos necesitamos, es la liberación que solo llega cuando finalmente nos enfrentamos a nuestro propio pasado, sin miedo, sin arrepentimiento. Aún recuerdo cómo era nuestra vida antes de que todo se desmoronara.
La pobreza nos abrazaba, el frío era un compañero constante, y las horas se alargaban, interminables, entre las paredes de una casa que ya no era hogar. Crecí rodeado de hermanos, todos luchando juntos, pero siempre con una pregunta en el aire, una duda que nos desgarraba. ¿Por qué ella se fue? ¿Por qué solo a ella? La niña de ojos azules, nuestra hermana, esa que ni siquiera llegó a conocer lo que era la miseria. Esa que nunca tuvo que experimentar el vacío de una madre ausente. Me pregunto, ahora que soy un anciano, si alguna vez ella, en algún rincón de su memoria, se habrá preguntado lo mismo. ¿Nos habrá extrañado alguna vez? ¿Habría sentido el dolor de la separación, aunque fuera un eco lejano? No lo sé. No lo sabré nunca. Pero una cosa es cierta, ella nunca sabrá lo que fue nuestra vida, lo que costó sobrevivir, lo que costó seguir adelante sin tener una madre. Porque a veces las madres, por más que nos duela admitirlo, nos abandonan de la manera más cruel. No por falta de amor, no por falta de ganas de cuidar, sino por una decisión consciente que las marca para siempre. Y es esa decisión, esa traición brutal, lo que me sigue destrozando. Porque, mientras mi hermana crecía en una burbuja de lujo y comodidad, nosotros sobrevivíamos, pero a un precio tan alto que las palabras no pueden describir. La pobreza nos azotaba, la soledad nos atrapaba, pero lo peor de todo era la pregunta constante que nos ahogaba. ¿Por qué a ella y no a nosotros? ¿Por qué ella tuvo la suerte de escapar y nosotros, los demás, quedamos atrapados en un destino cruel e inquebrantable? Hoy, con 85 años, ya no busco respuestas. He aprendido que algunas preguntas jamás encontrarán una respuesta que calme el dolor. Pero aún así, no puedo evitar preguntarme si, en algún rincón de su corazón, mi madre alguna vez lamentó la elección que hizo. No sé si alguna vez lo sabré. El tiempo ha pasado, y la vida se ha encargado de borrar casi todo. Pero hay algo que el tiempo no puede borrar, y es la verdad. Escribí estas palabras porque quiero que las generaciones que vienen después de mí sepan lo que sucedió, que conozcan la historia que nos marcó, la historia que cambió nuestras vidas para siempre, no para que se apiaden de nosotros, sino para que entiendan que, a veces, las personas que más amamos son las que más nos hieren. Y aunque la verdad duela, aunque nos arranque las entrañas, es la única manera de seguir adelante. El dolor que cargamos no desaparece, pero al menos, al contarlo, puedo liberar un poco de esa carga. La verdad, por dolorosa que sea, nos libera. Y cuando finalmente liberamos nuestras almas de los secretos guardados, aunque el dolor persista, encontramos un poco de paz. Así que, aquí estoy, a los 85 años, compartiendo mi historia, mi verdad. No espero justicia, no busco una reparación. Solo deseo que, al leer esto, alguien más encuentre consuelo en saber que no está solo, que hay almas heridas por el abandono, por la traición, por el dolor de la vida misma. Y si mis palabras logran tocar un corazón, aunque sea un solo corazón, entonces habré cumplido mi misión. Habremos cumplido la misión de sanar un poco de las heridas que nos dejó el tiempo. Porque, al final, la verdad siempre sale a la luz. Y aunque la luz sea dolorosa, al menos nos permite ver con claridad lo que realmente ocurrió. Ahora que he abierto mi corazón y les he contado mi verdad, siento que una parte de mí, por fin, ha encontrado un poco de paz. No sé cuánto tiempo me quede en este mundo, pero sé que no me iré con esta historia enterrada en el silencio. Que quede aquí, como testigo de que algunas cicatrices nunca desaparecen, pero también como prueba de que el dolor no tiene por qué ser una condena eterna. Si mi historia tocó tu alma, si te hizo reflexionar o simplemente acompañó tu soledad por un momento, te pido algo de corazón, más allá de darle like o compartir este video. Te invito a suscribirte al canal, sobre todo, a dejar tu comentario. Quiero leer tus palabras, tus opiniones, saber si alguna vez sentiste algo parecido, o si conoces a alguien que necesite escuchar esto. Tu voz también importa, porque contar nuestras historias no solo nos sana a nosotros, también puede sanar a otros. Gracias por escucharme.